me voy a referir un poco a lo que está ocurriendo en México. Y esto lo voy a hacer desde la ingenuidad. Se me criticó bastante, no voy a decir nombre, no voy a decir Moraga, no voy a decir nombre porque voy a decir el apellido, voy a decir Moraga, que se nos criticó bastante sobre lo que dijimos la semana pasada de México, de Paraguay, perdón. Y se nos anticipó de que íbamos a decir algo tan malo respecto a México esta semana. Se nos anticipó de que íbamos a decir algo pésimo. Pero no creo que sea el caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con México? ¿Qué es lo que pasa con México? En México tenemos el siguiente problema. En México existe fraude electoral desde que existe democracia. Y usted me va a decir, pero ¿qué diferencia hay con otro estado americano? ¿Qué diferencia habría entre el fraude de México y las encerronas que hacían electorales en Chile hasta hace muy poco tiempo atrás, con chuicas de vino, empanadas que los llevaban a todos los guasos curados a votar por el candidato del fondo, con mesas controladas por los empleados del fondo y por los capataces? ¿Qué diferencia habría entre eso y otro? La gran diferencia es que aquí habría una continuidad, no habría ninguna variación entre lo que... no ha habido ningún cambio, ningún escarmiento de lo que ha sido México en todo este tiempo. Y ya que estábamos hablando de Gramsci, Gramsci tiene una teoría que a mí me parece que es la teoría más sofisticada de Gramsci y la que más prevalece, que es la teoría sobre Italia. Al final, figúrense que uno rescata a Gramsci como un pensador del marxismo a nivel planetario. Sin embargo, el mayor aporte que hace Gramsci es para comprender lo que ocurre en su lugar de origen. Y ahí usted se da cuenta como una teoría local necesariamente tiene que ser una teoría global. Y esa es la actualidad, y también no puede envejecer mal. Y ese es el valor de la teoría de Gramsci. Gramsci lo que explica en Italia es lo que le llama, y de hecho se la roba de su maestro, un filósofo hegeliano, conservador, que en absoluto era de izquierda, que es la teoría sobre el Vaticano. La teoría es la siguiente: en Italia nunca va a pasar nada por culpa del Vaticano. El Vaticano cumple la función de estabilizar a Italia y condenarla a esa situación de subordinación mundial, de incapacidad de liderar los procesos mundiales, y al mismo tiempo evitar la emancipación. El problema estaría en el Vaticano, según Gramsci. Figúrense. Bueno, me voy a tirar un salto olímpico. Un salto muy grande. En México tenemos un caso, cambiando lo que hay que cambiar, bastante parecido a lo que está ocurriendo en lo que ocurre en Italia y que describió Gramsci. Y así como en Italia tenemos el problema Vaticano, en México tenemos el problema del vecino que tiene México. Sintetizar en las palabras de un presidente mexicano. ¿Qué es lo que nos dijo ese presidente mexicano hace casi 100 años atrás? Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ahí está la clave para entender lo que ocurre en México. Lo que ocurre en México, la clave para su comprensión no está en México, sino que está en Estados Unidos. ¿Cuál es la clave para entender la violencia en Juárez? Estados Unidos. La gran película de Orson Welles, que fue reestrenada en los 90 porque nunca se terminó conforme a las exigencias de Orson Welles. Set de Mal. ¿Dónde transcurre Set de Mal? En Tijuana.
En Tijuana, ¿qué es lo que nos están mostrando? No nos están mostrando la corrupción de Tijuana, nos están mostrando de Tijuana, pueblo mexicano. Nos están mostrando la corrupción de Estados Unidos. La típica fantasía sexual gringa del burro que se pisa a una mina en un escenario en Tijuana. Bueno, pero ese tipo de espectáculos que brindan en Tijuana, ¿para quién lo hacen? Reclusión 2020 nos recuerda el nombre del presidente culpable de esa frase, que es Porfirio Díaz. México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, la violencia que ocurre en Juárez, ocurre en Tijuana, o que ocurre en toda la frontera mexicana, inclusive en todo México. Figúrense usted los relatos de terror, y aquí sí que estamos en el terror puro, de lo que ocurre en los trenes que vienen de Centroamérica y que tienen que cruzar por México con el objetivo de que los inmigrantes ilegales salvadoreños, nicaragüenses puedan cruzar la frontera a través de pagándole servicio a los coyotes, que son los guías que los llevan por el desierto para evitar los controles de los policías fronterizos, que muchas veces los dejan botados en la mitad del desierto. Bueno, las miserias de México están relacionadas con Estados Unidos. La violencia que ocurre en Juárez está íntimamente vinculada con el eufemísticamente dicho TLC entre México y Estados Unidos, el conocido NAFTA. Y con esto quiero que usted haga memoria. ¿Se acuerda cuando estaban todos en este país afiebrados porque se celebrara el NAFTA con Estados Unidos? Querían que en el NAFTA, donde está Canadá, México y Estados Unidos, querían que se incluyera Chile, y lo querían incluir corcheteado al final, en la última página. Usted sabe que la reforma procesal penal, de la cual ahora hemos sabido tanta inmundicia, pero era una inmundicia que estaba escrita en su génesis. Hay textos escritos desde el año 98-99 anticipando lo que iba a ocurrir con la reforma procesal penal. Y disculpen que me cite a mí mismo, pero cuando teníamos el grupo VIXO, hicimos trabajos sobre lo que se venía. Y el diagnóstico que hicimos en esa época es lo más parecido al diagnóstico más optimista que hay hoy día sobre la reforma procesal penal. Aumento de la criminalidad, aumento de las tasas de encarcelamiento. Eso estaba claro hace 12 años atrás. Bueno, la reforma procesal penal se hizo a la rápida porque Chile quería ser incorporado en el NAFTA. Y fue una de las maneras que Soledad Alvear encontró para negociar esto con Estados Unidos. Bueno, las miserias que tiene México hoy día, y sobre todo esta crisis, figúrense que el tema a discutir en México, en esta elección presidencial, es qué se hace con la delincuencia. Figuren el tema, pero no esa delincuencia inventada. Yo hice esa misma pega, nos dice Reclusión 2020. Anticipamos el escenario. Nos dicen, bueno, es que esto que está ocurriendo en México hay un problema de delincuencia, pero no tiene nada que ver con la delincuencia de mentira que hay en Chile. En Chile existe una delincuencia de mentira, una delincuencia que inventó Paz Ciudadana. Para darle pega, pasemos lista. En Chile tenemos 60.000 policías de carabineros, más 11.000 personas de investigaciones de Chile, 75.000 milicos entre marinos, aviadores y del ejército, más 75.000 guardias privados, más los funcionarios de gendarmería. Ese es el cuerpo armado que tiene Chile, para una población de 16 millones de habitantes. Ridículo. Compárelo con otros lugares. Yo creo que no hay ningún país más uniformado en este momento en el planeta que Israel, salvo nosotros. Pero la gran diferencia es que en Israel sí están peleando, sí están inmersos en un conflicto, y en Chile no hay ninguno. En Chile tiene las tasas de homicidios más bajas del planeta. Bueno, Juárez tiene las tasas más altas de homicidio del planeta. Y en Juárez los homicidios empezaron a aumentar justamente en el minuto que se celebró el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México. Mire qué casualidad.
la respuesta del candidato que ganó, usted me va a decir, no, es que no ha ganado. No, sí ganó, y ganó a la mala o como sea, pero ganó. El modelito este de TV Azteca y Televisa es traer a Rudolph Giuliani. ¿Le suena Giuliani? Tolerancia cero. ¿Le suena Lavín, las sillas de playa en el Paseo Ahumada? Bueno, Giuliani no solamente un tarado en todo lo que corresponde a hacer políticas públicas, sino que es un fascista, y de los peores, de los más peligrosos, culpable de una serie de asesinatos en la ciudad de Nueva York, traslados masivos de personas. Le envío un saludo a Elis Hendrick, que nos ha enviado información cabal sobre lo que estoy diciendo respecto a Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani no puede salir de Estados Unidos, como muchos tipos de Chile, por ejemplo, como Harpa, como tantos otros que tienen acciones internacionales en este momento por delitos de lesa humanidad. Uno de esos que no puede salir de Estados Unidos se llama Rudolph Giuliani. Y ese señor Rudolph Giuliani va a ser el asesor privilegiado del señor del que acaba de salir electo en México. El único que podría estar feliz por la elección mexicana en este momento, bueno, aparte de Televisa y TV Azteca, es Sebastián Piñera, de que por fin va a haber un presidente más estúpido que él. Pero salvo ese problema doméstico, y que no tiene ningún sentido alardear mucho de ese problema doméstico, en el caso del que ha ganado fraudulentamente estas elecciones en México, nos enfrentamos a lo que sería la consumación de este fraude estructural de la sociedad mexicana a propósito de la corrupción esencial, la corrupción propia de ser vecino por la triste situación de México, de ser vecino de Estados Unidos. Esa es la situación. Entonces hay mucho comentario sobre México, hay muchas propuestas, cuál de todas más voluntarista, unas que otras, incluyendo el propio zapatismo, que es una de las tantas propuestas voluntaristas, pero claro que nos merece un gran respeto el zapatismo, pero digámoslo, es una respuesta voluntarista a este problema de México. Y además que los zapatistas están en el sur profundo de México, es decir, son los que están más lejos de Estados Unidos. Lo que estoy queriendo concluir en que no lloremos tanto sobre México. Hemos llorado mucho sobre México, nos duele mucho México porque lo queremos mucho. Qué pueblo más querido que México. Sin embargo, seamos justos, ¿a quién le sorprende lo que ha ocurrido en México? Lo que ocurre con López Obrador a mí me parece caricaturesco. López Obrador fue timado por estos mismos estafadores hace 6 años atrás en lo mismo. Terminó la elección, acusó fraude y estuvo meses sangrando por la herida, respirando por la herida, acusando de que había fraude electoral. ¿Qué se consiguió? Nada, absolutamente nada. Entonces usted dígame, ¿por qué López Obrador se vuelve a postular como presidente? Esto casi parece el tipo que está apostando con el diablo y que al perder le apuesta doble al diablo. Esa es la triste situación de México. Voy a buscar un tema, por mientras los voy a dejar con un poco de la música de ambiente. Ustedes llaman al 895-1852. Nadie quiere ir a ver a la banda acá, al parecer.